estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica y estudiantes de la asignatura de Sanidad Animal. Mediante la siguiente presentación vamos a desarrollar el subtema correspondiente a la nomenclatura y al diagnóstico en la sanidad animal, que hacen parte del tema o la unidad temática número 1 de esta asignatura, en la cual estamos abordando los fundamentos relevantes y la importancia de la sanidad en la producción animal. Como siempre solemos hacer al iniciar cada clase, tenemos que definir específicamente cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar mediante el desarrollo de la misma. En este caso planteamos el cumplimiento de dos objetivos. El primero de ellos es conocer y aplicar correctamente términos de uso frecuente en el ámbito de la sanidad de las especies animales de interés zootécnico o de interés productivo. Y en segundo lugar, describir principios y métodos básicos que se aplican para diagnosticar enfermedades en animales de interés productivo. Primero que todo vamos a plantear una pregunta importante y oportuna, y vamos a decir qué es la nomenclatura, ya que hemos dicho que justamente una de las temáticas importantes que pretendemos desarrollar mediante esta clase es responder esa pregunta. Tenemos que manifestar que, de acuerdo a Wikipedia, la enciclopedia digital, en el año 2019, define que la nomenclatura puede ser considerada como, desde el punto de vista lingüístico, como el conjunto o sistema de nombres o términos empleados en alguna actividad profesional, en alguna disciplina o en algún oficio en particular, o también por alguna comunidad, ya sea científica o de cualquier índole cultural, social. Pero ¿por qué nosotros hablamos de nomenclatura cuando estamos refiriéndonos a esta temática importante relativa a la sanidad animal? Porque tenemos que mencionar que, así como en muchas ciencias y disciplinas de orden técnico y práctico se utiliza terminología básica para definir los conceptos principales de ellas, también en el ámbito de la salud y de la sanidad animal hablamos de términos específicos. ¿Cuántas y cuáles nomenclaturas podemos considerar en el ámbito de la sanidad animal? Nosotros podemos mencionar que hay varias terminologías o conjunto o glosario de términos que se pueden utilizar para describir los conceptos fundamentales relacionados con la sanidad animal, pero que en el caso de nuestro país, el Ecuador, por ubicarnos en un contexto local, consideramos como válidas y preferentemente por su carácter oficial a la terminología recomendada por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, cuyas siglas son la OIE, que es una entidad supranacional responsable de monitorear todos los asuntos relacionados con la sanidad de los animales a nivel planetario. Su sede está ubicada en París, en Francia, y ellos han emitido una gran cantidad de normativas y legislaciones a las cuales muchos países del mundo, incluidos el Ecuador, somos suscriptores. En ese ámbito, en el ámbito de la sanidad pecuaria, de la sanidad animal, ellos han emitido el llamado Código Terrestre en el año 2012, que es un conjunto de reglas, normativas y procedimientos que regulan precisamente todas las actividades involucradas con la vigilancia y el control de la sanidad de las especies animales en el planeta Tierra. En segundo lugar, nosotros consideramos también como una terminología de carácter oficial válida para nuestro país, el Ecuador, obviamente la que es emitida por el órgano oficial a nivel nacional responsable del control de la sanidad pecuaria o de la sanidad animal, que en este caso es la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, conocida como Agrocalidad. Es así que en esta presentación, junto con los documentos correspondientes que se compartirán, ustedes tienen disponibles los enlaces o los links que les permitirán acceder directamente a cada uno de estos glosarios o terminologías, tanto el Código de Sanidad Terrestre emitido por la OIE y también la terminología que considera como oficial Agrocalidad, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. En segundo lugar, tenemos que respondernos a la pregunta ¿qué es el diagnóstico? Y particularmente, ¿qué es el diagnóstico en el ámbito de la sanidad de las especies animales de interés productivo? Pues bien, el diagnóstico básicamente, en términos muy sencillos, no es nada más que identificar o detectar la causa, el origen de una patología o de una enfermedad. Nosotros tenemos que mencionar que, a la par con el desarrollo que ha experimentado la ciencia en las últimas décadas, los diferentes métodos o procedimientos considerados para el diagnóstico de las enfermedades de las especies animales domésticas, tanto las de interés productivo como las de interés social, han avanzado de manera formidable, de tal manera que hoy en día contamos con gran cantidad de herramientas
inclusive a nivel genético molecular, que nos permiten una detección segura de muchas enfermedades o patologías que afectan a los animales domésticos. ¿Por qué es importante llevar a cabo el diagnóstico de las enfermedades que afectan a los animales de interés productivo? La pregunta parece un poco simplista, pero en todo caso tiene que ser respondida. Y nosotros podemos señalar que por un principio de lógica elemental, el diagnóstico de la causa o el origen de una patología o de una enfermedad que afecta a un animal es el primer paso seguro que tenemos que dar para poder luego encauzar o focalizar un tratamiento que nos permita el control o la resolución de ese problema de salud que afecta al animal. ¿Cuántos tipos de diagnóstico básicamente nosotros conocemos en el ámbito de la sanidad animal? Nosotros podemos decir que, tomando en consideración la capacidad que tiene una prueba, una técnica o un método de diagnóstico para poder identificar al agente patógeno o al agente causal de una enfermedad, los métodos de diagnóstico pueden ser considerados en dos grandes grupos: métodos de diagnóstico directo y los métodos de diagnóstico indirecto. Los métodos de diagnóstico directo, como su nombre propio lo señala, son aquellas pruebas, técnicas o procedimientos que nos permitan detectar la presencia o la existencia del agente causal de una enfermedad en el organismo del animal afectado, sea este agente patógeno de carácter infeccioso o de carácter parasitario, o también su presencia no solamente en un sentido literal, sino su presencia representada por la existencia de los antígenos, que son proteínas específicas, normalmente que hacen parte de la estructura celular de la mayoría de agentes patógenos de microorganismos, como las bacterias, inclusive los propios virus, aunque hemos dicho ya en clases pasadas que no se consideran propiamente como microorganismos unicelulares. Pero la presencia de ciertas proteínas específicas que les pertenecen a ellos y que les permiten sobre todo interactuar con las células de los huéspedes u organismos que afectan, es también un elemento muy importante, fundamental, para poder llevar a cabo el diagnóstico directo de enfermedades causadas por estos agentes patógenos. Y el otro elemento importante es que un método de diagnóstico directo también se fundamenta en la posibilidad de detectar la presencia de material genético específico y propio de un agente patógeno. Por eso estos métodos que permiten encontrar todos estos elementos que nos permiten directamente advertir, detectar la presencia de un agente patógeno, reciben tal cual esa denominación, métodos directos. Los métodos de diagnóstico indirecto, como también su nombre lo señala, son aquellas técnicas o procedimientos que nos permiten también diagnosticar enfermedades, pero fundamentalmente mediante un camino no tan directo, como puede ser el caso, por ejemplo, del diagnóstico clínico, el cual se fundamenta o se basa en la apreciación y en la interpretación de diferentes signos clínicos y sintomatología que caracterizan a las enfermedades. Otro método de diagnóstico clínico indirecto puede ser, por ejemplo, el diagnóstico inmunológico, en el cual se pretende detectar la presencia de anticuerpos, que son proteínas de carácter defensivo, que como producto de los mecanismos de respuesta defensiva, el organismo de los animales superiores produce ante la presencia o la existencia de un agente patógeno, sea este de origen infeccioso o parasitario. Entonces, la presencia de estos anticuerpos se considera también un mecanismo indirecto que nos permite a nosotros diagnosticar enfermedades. Tenemos el caso de los diagnósticos clínicos como un método de diagnóstico indirecto, en el cual, como hemos mencionado, se fundamenta sobre todo en la facultad de apreciar, de entender y de interpretar y asimilar diferentes signos clínicos y síntomas que un animal afectado por una patología puede manifestar. Tenemos que señalar con claridad, puntualmente, que la competencia profesional para llevar a cabo el diagnóstico clínico de manera certera le corresponde a los médicos veterinarios, quienes mediante su proceso formativo adquieren fortalezas cognitivas y prácticas para poder llevar a cabo, por ejemplo, métodos de exploración clínica, como los que apreciamos aquí en esta diapositiva. Entre diferentes métodos de exploración clínica tenemos la inspección, que obviamente corresponde a la utilización de la función visual para poder, mediante la revisión prolija, exhaustiva, minuciosa, sobre todo bilateral en el caso de los animales domésticos, tratar de detectar en su anatomía y en su fisiología cualquier alteración o trastorno que sea indicativo de la presencia de una enfermedad. Otros métodos, como por ejemplo la palpación, que se fundamenta en la utilización del contacto físico con las manos para poder tocar diferentes zonas o regiones del cuerpo de los animales, intentando encontrar posibles alteraciones que sean también indicativas de procesos infecciosos o procesos patológicos.
La auscultación, que básicamente se fundamenta en la utilización de equipos y aparatos que nos permiten escuchar ruidos y sonidos, sobre todo a nivel de cámaras o de cavidades internas en el cuerpo del animal, diferenciando sonidos normales de sonidos anormales como una pista o un indicio confiable acerca de la presencia de un trastorno o alteración patológica. Entonces, la utilización de todos estos métodos de exploración clínica son la base fundamental para poder desarrollar métodos de diagnóstico clínico que, como hemos dicho ya, se basa en la apreciación y la interpretación de diferentes signos clínicos y síntomas que también los animales enfermos pueden presentar. El diagnóstico parasitológico, como obviamente su propio nombre lo señala, corresponde a métodos o procedimientos utilizados fundamentalmente para el diagnóstico de enfermedades de origen parasitario. Generalmente se fundamentan en la necesidad de tener que llevar a cabo toma y colecta o recolección de diferentes fluidos, excreciones o secreciones que los animales presentan, con la intención de tratar de encontrar la presencia o la existencia del agente causante de la enfermedad parasitaria. Por ejemplo, uno de los métodos o técnicas más utilizadas para el diagnóstico parasitológico son los métodos que hacen uso como muestra principal de la materia fecal, el excremento de los animales sospechosos de estar padeciendo alguna enfermedad parasitaria. Como se aprecia en estas gráficas, en caso de rumiantes mayores y rumiantes menores, se hace la colecta directamente a nivel del recto, a nivel del ano, de materia fecal, que luego es llevada al laboratorio, siendo procesada por diferentes técnicas mediante la utilización de diferentes reactivos. Hay un método, por ejemplo, que se llama de flotación fecal, en el cual la materia fecal se macera y se mezcla con una solución salina sobresaturada o también con soluciones de fenol. Luego es llevada colocada en una gota, en una placa portaobjeto, es llevada al microscopio, como se aprecia aquí, y nos permite, por ejemplo, detectar la presencia de huevos de diferentes parásitos. Estos huevos que se aprecian aquí corresponden seguramente a nematodos gastrointestinales que afectan a los rumiantes. Entonces, este es un método de diagnóstico directo porque nos permite directamente, visualizando en esta muestra de materia fecal que ha sido procesada en laboratorio, la presencia de huevos o de larvas que corresponden a las especies parasitarias que afectan a animales de interés productivo. Por eso decimos que el diagnóstico parasitológico en este caso es un método de diagnóstico directo, porque nos permite detectar la presencia de una fase evolutiva de organismos parasitarios. El diagnóstico inmunológico, que hemos dicho que es un método de diagnóstico indirecto, se fundamenta fundamentalmente en la toma de muestras sobre todo de sangre, como se aprecia aquí en este caso, de bovinos. Esta sangre es llevada al laboratorio, debe ser procesada. Generalmente lo que se hace es centrifugar, es decir, separar los componentes constitutivos de la sangre, el plasma de sus elementos figurados o elementos celulares, y luego que se hace esta separación se trata de trabajar con el suero sanguíneo para intentar, mediante diferentes técnicas, mediante la utilización de diferentes reactivos a nivel de laboratorio, tratar de identificar la presencia de los llamados anticuerpos. Los anticuerpos son generalmente proteínas globulares que son elaboradas por células especializadas del sistema inmunitario de los vertebrados superiores, que son elaboradas con información que se toma con la presencia de cualquier sustancia antigénica. Ya hemos dicho que los antígenos son proteínas que representan también la estructura celular de muchos microorganismos patógenos. Entonces, estas proteínas que están ubicadas en las membranas celulares de las bacterias, en las cápsides o cápsulas de los virus, son como elementos que permiten la identificación, el rastreo, la trazabilidad de estos agentes patógenos por parte de nuestras células blancas, leucocitos, que las identifican, llevan esa información a otras células especializadas dentro del sistema inmunitario, las cuales se encargan de sintetizar, de elaborar estas proteínas globulares que llevan a cabo funciones defensivas para neutralizar o controlar el avance y el daño que puede provocar un agente patógeno. Por lo tanto, el diagnóstico inmunológico es un método de diagnóstico indirecto porque no nos permite directamente detectar la presencia de un agente etiológico de una enfermedad, sino su posible presencia por la detección de estos anticuerpos que son de carácter específico, que ese es el fundamento principal que genera la utilidad que este tipo de pruebas diagnósticas nos brindan. Tenemos también el diagnóstico molecular, que como ya mencionamos anteriormente, en cambio es un método de diagnóstico directo. ¿Por qué razón? Porque requiere que se encuentren material genético de los agentes patógenos, ya sea un agente infeccioso como una bacteria o un virus, o inclusive hasta un agente parasitario también, como por ejemplo los hemoparásitos o parásitos de la sangre que afectan a los rumiantes y a muchos animales domésticos. Una vez que se encuentren en diferentes muestras
ya sea de tejido vivo, de excreciones, secreciones, sangre, se encuentre la presencia de material genético de los agentes patógenos, nos permitirá con bastante seguridad diagnosticar positivamente la presencia de esos agentes patógenos. Por ejemplo, tenemos una prueba que durante los últimos 20 años se ha convertido en una prueba referencial y muy utilizada para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que se fundamenta en la utilización de ciertas enzimas que permitan cortar secciones o segmentos del genoma o del material genético de muchos agentes patógenos, y mediante el estudio de la secuencia de los aminoácidos que forman la estructura molecular del material genético de agentes patógenos, nos permiten con un altísimo grado de confiabilidad o de seguridad diagnosticar positivamente la presencia de muchos agentes causantes de enfermedad o agentes patógenos. ¿Cuáles son las características o propiedades fundamentales que debe reunir un método o prueba diagnóstico? Estas características, son fundamentalmente tres. Primero es la especificidad, que es la capacidad que posee una prueba, técnico o procedimiento diagnóstico para identificar de una manera específica, de una manera certera, acertada, al agente etiológico o causante de una enfermedad, ya sea esta de origen infeccioso o de origen parasitario. Es decir, tiene que tener la capacidad de poder distinguir, diferenciar al agente etiológico específico causante de un proceso patológico o un proceso de enfermedad en los animales. La segunda característica importante que debe poseer una prueba o procedimiento diagnóstico es la sensibilidad, que es definida como la facultad o la capacidad que posee una prueba diagnóstica para detectar la menor o la ínfima cantidad posible de la presencia de un agente patógeno, ya sea este de origen parasitario o infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Que debe tener una alta capacidad de detectar, de encontrar la presencia o la existencia de un agente patógeno, aunque hayan indicios que no son tan abundantes de la presencia de este agente patógeno. Entonces se dice que una prueba tiene alta sensibilidad cuando logra, aunque haya ínfimas cuotas o cantidades por ejemplo, de antígenos, logra detectarlo. La especificidad y sensibilidad son decididamente las dos principales características que debe poseer una prueba o un procedimiento diagnóstico. Tenemos que considerar, por ejemplo, que entre ellas hay una relación inversamente proporcional, porque muchas veces cuando una prueba diagnóstica es específica, su sensibilidad no es tan alta. En cambio, cuando una prueba tiene alta sensibilidad, es decir, tiene la capacidad de poder detectar, como dijimos ya, la ínfima presencia de un agente patógeno, en cambio su especificidad no es tan alta. Es por eso que un procedimiento habitual que se emplea sobre todo para implementación de programas de vigilancia epidemiológica es utilizar pruebas que tengan una alta sensibilidad, es decir, que sean capaces de reconocer e identificar la presencia de un patógeno, aunque sea en una ínfima cantidad, pese a que este resultado no sea 100% exacto o específico. Es decir, muchas veces se da el hecho de que a mayor sensibilidad de una prueba diagnóstica, menor es su especificidad. Y de igual manera en sentido contrario, cuando más alta es la especificidad de una prueba diagnóstica, su sensibilidad suele ser menor. Finalmente, la tercera característica importante que debe presentar una prueba o técnica diagnóstica es la reproductibilidad, que básicamente se fundamenta en la posibilidad de que una prueba o técnica diagnóstica mantenga su especificidad y mantenga su sensibilidad en distintas situaciones. Es decir, que tiene mucho que ver con la confiabilidad o la confianza que nos da la utilización de una determinada prueba o técnica diagnóstica. Es decir, que donde quiera que la llevemos a cabo o la realicemos, siempre que respetemos la técnica correspondiente, nos tiene que dar siempre la misma sensibilidad y especificidad. Finalmente, para cerrar esta presentación, tenemos que preguntarnos por qué son importantes las pruebas diagnósticas en sanidad animal. Pues bien, para poder responder de una manera clara y contundente esta pregunta, vamos a fundamentarnos, a basarnos en lo que la propia Organización Mundial de la Sanidad Animal declara al respecto, cuando señala que las pruebas diagnósticas son herramientas esenciales e indispensables para la confirmación de la situación sanitaria general de los animales y sobre todo para la identificación de la posible presencia de agentes patógenos en ellos. Es muy importante la implementación y la sistematización de pruebas para diagnóstico de enfermedades en los animales, especialmente o particularmente en los animales de interés productivo, porque nos permiten la detección precoz o temprana de enfermedades que afectan a dichas especies animales,
muchas de las cuales, como bien hemos analizado en lo que va de esta primera unidad temática, son potencialmente zoonosis, es decir, son enfermedades transmisibles también desde los animales al hombre y viceversa en el caso de la antropozoonosis. Por lo tanto, por ende, su gestión y control, además de facilitar el comercio seguro de animales y sus productos, es decir, una herramienta clave, fundamental para poder garantizar la denominada inocuidad de los alimentos o productos alimenticios de origen animal, es la implementación de pruebas diagnósticas para poder monitorear el estado sanitario general de los animales y, como dije ya, la posible presencia o no de agentes causantes de enfermedad que inclusive pueden ser responsables por generar zoonosis o enfermedades que se transmitan a los seres humanos.